¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a Estrategia Intelectual que nos dio la oportunidad de llevar a cabo este programa, un programa de media hora donde vamos a platicar de la importancia que tiene la ley de ingresos, pero sobre todo la ausencia de un programa de condonación a los contribuyentes. Entonces, en unos minutos pues platicaremos sobre esta problemática que estamos viviendo, y para ello habría que analizar pues en primer lugar que los programas de condonación de contribuciones, los programas de condonación en cuanto a hacer quitas de los propios impuestos, de las contribuciones, de los recargos, incluso de las multas, pues es un programa que se ha mantenido, digamos, históricamente durante un tiempo ya aproximado, pues digamos de 1994 a la fecha. Hay que recordar que en diciembre de 1994 se dio una crisis económica que representó una gran devaluación aquí en el país, y en ese tiempo que era presidente Ernesto Zedillo, pues propuso en la ley de ingresos de ese tiempo, propuso para el año 1995, estableció pues una serie de quitas y descuentos, ¿no? Lo que algunos han de recordar que se llamaba el PROAFI, ¿no? El Programa de Apoyo a los Deudores del Fisco. Y ese programa de apoyo a los deudores del fisco pues fue precisamente por esta crisis económica que se vivió. Después, con el cambio, digamos, de régimen, cuando cae el cambio donde entra el Partido Acción Nacional, entonces se establece un nuevo programa. A ese programa le llamaron Borrón y Cuenta Nueva, que fue el programa precisamente de quitas y descuentos en ese tiempo del año 2000 con el presidente Fox. Y luego pues hubo un programa muy ambicioso por parte de la administración de Calderón, un programa muy ambicioso donde incluso se establecía no nada más pago en parcialidades, sino que también se establecía una gran cantidad de descuentos, ¿no? En cuanto a las contribuciones, prácticamente el 100% de descuento, digamos, en el caso de los recargos, y la condonación total de las multas. Entonces, todo esto pues fue apelando precisamente a que siempre se esté previendo pues una serie de programas de condonación, que ahorita vamos a platicar cuál es la razón por la cual son necesarios estos programas. Y bueno, y finalmente pues en la época del presidente Peña Nieto, en lo que viene siendo el año 2012, se presenta la iniciativa de ley, se presenta sin un programa de condonación de adeudos fiscales, y entonces una diputada de aquí de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala, pues presentó la iniciativa, la cual fue aprobada. Se implementó un transitorio en ese tiempo en la ley de ingresos para el año 2013, y entonces a partir de ese programa, que fue, digamos, una copia, un copy-paste del programa de la administración pública anterior, pues provocó precisamente toda esta serie de facilidades, que a lo que voy es que siempre se han establecido en los últimos años, ¿no? En los últimos tiempos, en las últimas administraciones públicas, siempre se han establecido estos tipos de programas de condonación. En esta fecha, que hay un cambio, pues no únicamente, digamos, de administración pública, sino lo que dicen los medios de comunicación, que existe un cambio de régimen propiamente dicho, pues desafortunadamente no se incluyó dentro de las disposiciones transitorias pues un programa de condonación de adeudos, pero sobre todo a los contribuyentes. Diríamos de entrada que con aquella reforma constitucional donde obliga a que la administración pública, más tardar el 15 de diciembre, presente lo que le llaman el paquete económico, que todos sabemos que el paquete económico pues está conformado principalmente, digamos, por dos regulaciones, ¿no? Que es el presupuesto de egresos para el año 2000, en este caso para el año 2019, y la ley de ingresos para el año también de 2019. Bueno, pues este paquete económico que se presenta ante la Cámara de Diputados, siendo la Cámara de Diputados el representante del pueblo, ¿verdad? Entonces se presenta ante esa Cámara de Diputados, y el día 15 de diciembre, como una fecha límite, que fue este sábado pasado a las 5 de la tarde,
pues no se incluyó, repito, el tema de la condonación de estas contribuciones. ¿Por qué se establece el día 15? Bueno, pues constitucionalmente se estableció el día 15 porque muchos han de recordar que estaban el día prácticamente 1 de enero del ejercicio siguiente, normalmente en la administración del presidente Fox, que se dio esa problemática, donde casi el día 1 de la madrugada estaban aprobando la ley de ingresos que tenía que entrar en esa misma fecha en vigor. Entonces, para evitar este tema de que hacían paraban el reloj legislativo y que controlaban el reloj del legislador, etcétera, bueno, pues entonces lo que provocó fue el establecer esta mecánica para que con esto o con esta limitación, para que si se presenta el 15 de diciembre, bueno, pues entonces los legisladores tienen un tiempo pues no muy apropiado, pero por lo menos tienen mayor tiempo que una madrugada estar aprobando temas tan importantes como la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Hoy estamos a miércoles 19 y bueno, pues ayer al mediodía ya fue aprobada la iniciativa de ley por parte de los diputados, lo cual pues diríamos que es un poco, digamos, prematuro, pensando que lo presentaron el día sábado. Yo no sé si el domingo se los hicieron llegar o lo tuvieron a la mano o tuvieron tiempo para poder estar leyendo todo este presupuesto, todo lo que viene siendo la ley de ingresos, la exposición de motivos de cada uno de ellos y pues prácticamente si se los entregaron el lunes y lo aprobaron el martes, pues tuvieron un día y unas horas como para aprobar este tema tan importante, sobre todo porque es pues el del inicio de la administración pública y es el cambio de régimen que tanto se anheló por la población y que al final pues generó el resultado de estas elecciones. Entonces el tema es que no está, digamos, del todo perdido. En la ley de ingresos se establecen ciertos condonaciones, ciertas regulaciones para lo que viene siendo la problemática que tiene hoy la ley antilavado, ¿no? Ustedes saben que la ley antilavado o la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues resulta que entró en vigor en septiembre de 2013, entra en vigor en septiembre de 2013 más que nada para efectos de los obligados a presentar los avisos, y entonces a partir de septiembre de 2013 pues empezó, digamos, el estira y el afloje en cuanto a la interpretación de esa obligaciones que se establecen prácticamente en los artículos 17 y 18 de la ley. Entonces, ante la problemática de la interpretación de una ley pues que nos fue impuesta, que es importada y que por lo tanto su redacción es un poquito más de tendencia económica que de una tendencia, digamos, eminentemente jurídica, pues cuesta mucho trabajo llevar a cabo su interpretación. Y entonces en septiembre de 2013 ustedes saben que al entrar en vigor, pues prácticamente los fedatarios públicos, ¿no? Háblese de corredores, de notarios públicos, pues prácticamente cerraron virtualmente, vamos a decirlo así, sus oficinas, ¿no? Atendiendo a esta problemática en cuanto a la interpretación de la propia norma. Entonces, pues la inseguridad que le generaba a todos los que van pues a constituir sociedades, a realizar apertura de operaciones, al hacer fusiones, escisiones, etcétera, pues como que nadie se movió en ese periodo de 2013. De hecho hubo una parálisis económica por esa ley antilavado durante ese tiempo, que bueno, un poco se habló al respecto, y bueno, y fue entonces hasta 2015 que se implementa un nuevo reglamento, agosto de 2015, que se implementa un reglamento interior para el Servicio de Administración Tributaria, donde propiamente ya le da las facultades, que habría que en alguna otra oportunidad platicar de la constitucionalidad en ese nuevo reglamento del SAT, donde se le da prácticamente a través de esa facultad reglamentaria pues las facultades para poder llevar a cabo la verificación de las obligaciones de la ley antilavado. Todo esto pues digamos son los antecedentes de lo que sucedió con esta quita que se está haciendo ahora, con esta condonación que se está hablando en la ley de ingresos presentada para 2019 y presentada el día sábado 15 de diciembre. Entonces, ante este reglamento interior nuevo en agosto de 2015, pues permitió que la autoridad fiscal y Servicio de Administración Tributaria pudiera entonces verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Eso dio como consecuencia que en 2016 y 2017, ustedes mejor que un servidor saben que
representó que pues empezaran a llegar requerimientos, visitas de inspección, verificaciones a los obligados a la ley, y entonces bueno, pues empezó a generar multas estratosféricas, ¿no? Inmobiliarias que tienen adeudos de 50 millones por puras multas, notarios que tienen imposición de multas por 300, 400 mil pesos, porque resulta que el expediente no está totalmente legible, porque resulta que le faltó una copia, porque resulta que no tiene una constancia donde aperture el expediente. Entonces todo este cúmulo de multas, de sanciones que se impusieron, pues andan en los medios de defensa, andan en las controversias en los tribunales todavía no resuelven ni definen muchas cosas de la interpretación propia de la ley. Lo que sí ya se definió fue el tema de su constitucionalidad en términos generales, ¿no? De la constitucionalidad de la ley como una obligación para llevar a cabo todas estas cargas administrativas que prevé esta ley antilavado, que diríamos que nace pues propiamente o genera desde el punto de vista académico pues un derecho administrativo de prevención, que es un tema interesantísimo, ¿no? Establecer que hoy en México, aparte de todos los derechos administrativos que tenemos un derecho administrativo de prevención. Y bueno, pues sobre ese tema en el cual hoy los tribunales están en controversias para la interpretación de las obligaciones de la ley, para la interpretación de las multas, hasta dónde llegaron las multas, si están imponiendo las multas conforme a la ley o conforme al reglamento, o se están imponiendo las multas conforme a criterios que emitió la propia autoridad fiscal. Entonces, ante todo este cúmulo de controversias, pues representa precisamente que el transitorio de la ley de ingresos establezca un programa de regularización de la ley antilavado. Muchos porque no saben ni cómo llenar los avisos, otros que lo interpretan a su leal saber y entender, otros que pues están así como que enfrascados en problemas judiciales por el asunto de las multas que se impusieron. Y entonces, bueno, pues es apropiado que en la ley de ingresos se haya permitido, se haya establecido precisamente el implementar este mecanismo que de alguna manera está facilitando, ¿verdad? Está facilitando pues el regularizar a todos aquellos que están obligados en la ley antilavado. Sin embargo, si vemos quiénes son los obligados de la ley antilavado, pues decimos que son las grandes empresas automovilísticas, las agencias de autos, lo que viene siendo incluso estos, los casinos estos que existen, también, bueno, pues los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Entonces, las joyerías, las cadenas de joyerías. Entonces hay una gran diversidad de contribuyentes que en este caso como obligados de esta ley, que esta ley antilavado pues estableció esta serie de sanciones, esta serie de obligaciones desde el punto de vista administrativo, pues precisamente esto ha provocado, ¿verdad?, que se necesite su regularización. De lo que somos ausentes y de la norma ausente que existe actualmente, pues es el programa de condonación para los adeudos de los contribuyentes, no en la obligación de la ley, sino de los contribuyentes, digamos, la mediana empresa, la pequeña empresa, la microempresa, que de alguna manera estas pequeñas, medianas y microempresas son las empresas que desafortunadamente se encuentran hoy enfrascadas también exactamente lo mismo que en la ley antilavado, pero para la obligación fiscal. Desafortunadamente uno de los grandes problemas que se da hoy con el asunto de no haberlas incluido es que existe, digamos, un rumor en el ambiente, un valor entendido que no debería entenderse como un valor entendido, vamos, el hecho de que estos programas de condonación se benefician las grandes empresas. Ustedes recuerdan que en mayo del 2013 debían de haber pagado todos los que se beneficiaron por la amnistía fiscal que presentó el presidente Peña Nieto, y entonces en mayo de 2013 era la última fecha para hacer el pago de esta regularización, donde incluía estas condonaciones y tal. Y entonces, bueno, pues hubo quien solicitó información para saber, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, de acuerdo al derecho al acceso a la información, se solicitaron información para poder saber cuál era el alcance de quiénes eran los beneficiados, cuáles eran las quitas que les habían hecho, qué contribuciones habían descontado, ¿no?, quiénes eran los sectores que se habían beneficiado. Y bueno, pues esto llegó hasta una controversia a la Corte, lo cual representó que para 2014 se modificara el artículo 69 del Código Fiscal, que todos ustedes mejor que yo saben que el artículo 69 habla del secreto fiscal, porque la autoridad, cuando solicitaron esta información, la autoridad fiscal dijo, pues yo no te puedo dar esta información porque forma parte de mis expedientes, los expedientes no son de divulgación pública, por lo tanto yo tengo que guardar la secrecía del secreto fiscal, vamos, que
está en el artículo 69 del Código. Y bueno, pues esto representó que después de muchos juicios, controversias, etcétera, se modificara el artículo 69 y de ahí nacieron las famosas listas negras, de las cuales hoy pues son tan famosas y que muchos contribuyentes desafortunadamente están enfrascados en problemas en las listas negras, que a pesar de haber ya pagado los créditos fiscales, de a pesar de haber ya regularizado el que estén como no localizados, a pesar de muchas cosas, todavía siguen en las listas negras, o bien que el artículo 69 permite que los créditos fiscales firmes, solamente los créditos fiscales firmes, aparezcan en el buró de crédito. Y bueno, pues hoy todavía aparecen contribuyentes donde ya no existe el crédito fiscal, no existe un crédito fiscal firme, etcétera, etcétera, y de todas maneras pues no los pueden quitar del buró de crédito. Sobre eso es lo que necesitamos apelar, a que exista un programa de condonación, un programa de regularización sobre todos esos contribuyentes, y que de alguna manera, pensando en esta situación que se dio en el año 2013, donde una vez que después de juicios, reformas y lo que ustedes quieran y en los medios de comunicación apareció pues una lista de una serie de contribuyentes que de alguna manera todos estos pues resulta que eran pues las grandes empresas, las grandes mineras, empresas transnacionales y todo este rubro que digamos que se beneficiaron también de ese programa de condonación. Entonces hoy, siendo pues una administración pública y el Congreso, digamos, de tendencia de políticas públicas de izquierda, pues ve con malos ojos esos programas de condonación. Ven con malos ojos esos programas de condonación porque fueron las grandes empresas, teóricamente, las únicas que se beneficiaron respecto a estos programas, lo cual pues ha representado que no exista este programa de condonación dentro de la ley de ingresos. Repito, no todo está, digamos, perdido. Hoy lo que se pudiera presentar es que en la Cámara de Senadores se presente alguna iniciativa por los senadores que forman parte de la misma, y esto dé como consecuencia que se incluya, así como hace 6 años, pues que se incluya en un transitorio este programa de condonación, este programa de quitas de descuentos. ¿Por qué decimos entonces que es necesario desde el punto de vista de las políticas públicas de izquierda y no nada más verlo como políticas públicas de derecha? Bueno, en primer lugar, diríamos que las políticas públicas de izquierda lo que apelan es a derechos de igualdad. Las políticas públicas de derecha lo que apelan es a derechos de libertad. Entonces, pues incluso hay una como que reglita que se menciona mucho, una máxima que se menciona mucho desde este punto de vista, donde establece que a mayor libertad, menor igualdad, y a mayor igualdad, menor libertad. Entonces, siempre es esa pugna entre las políticas públicas de derecha y las políticas públicas de izquierda. Consideramos, ¿verdad?, que si hoy hicimos este cambio de régimen hacia unas políticas públicas de izquierda, de lo cual basta nada más simplemente por ver todo lo que se habló en las campañas políticas, todo lo que se habló sobre todo el día 1 de diciembre, el sábado 1 de diciembre en la toma de protesta del nuevo presidente, pues que hoy la tendencia es políticas públicas de izquierda. Y entonces, si las políticas públicas de izquierda apelan pues a derechos de igualdad, pues normalmente el que se implementen estos derechos de igualdad, esto se traduce en leyes que protejan, ¿no? En leyes que protejan siempre, pues digamos, al más débil, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre el más fuerte. Entonces, en esa relación que se da normalmente en una situación jurídica, en una situación incluso de las propias políticas públicas, pues siempre se tiene que atender a proteger desde el punto de vista de las izquierdas, siempre se tiene que proteger y establecer mecanismos, políticas públicas, leyes que atiendan a la protección prácticamente de lo que viene siendo pues al más débil, ¿no? Entonces, si seguimos ese criterio, pues resulta entonces que las políticas públicas de izquierda, si tienen que proteger al más débil, en esa relación de contribuyente con autoridad fiscal, que desde el punto de vista académico lo regula el derecho procedimental fiscal o procesal fiscal, bueno, pues desde ese punto de vista entonces tendríamos que decir que ante esa relación entre contribuyente y autoridad fiscal, pues desde luego que el más débil, pues siempre va a ser el particular, el contribuyente, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es que a través de estas políticas públicas
pues de izquierda, protejamos al más débil, proveniente precisamente esta situación de debilidad del contribuyente, de adeudos fiscales, de problemas en las listas negras, de que están como no localizados por falta de un criterio mucho más abierto y mucho más amplio, pues de los verificadores, del jefe de los verificadores, de las oficinas desconcentradas, de las secretarías de finanzas, ¿no? Bueno, pues todo esto debería de permitirse precisamente pues una protección al más débil, que en este caso sería el contribuyente, partiendo que si todas las políticas públicas del sexenio pasado y de los últimos, digamos, 20, 30 años en México han sido políticas públicas de derecha, pues desde luego que entonces tenemos que proteger al más débil, que es el contribuyente, que es precisamente su debilidad el resultado de tantas políticas públicas de derecha. Entonces, desde ese punto de vista tiene toda la coherencia suficiente como para implementar esos temas de condonación de adeudos. Por otro lado, dentro de la propia propuesta que se hizo de la administración pública que inició sus funciones el 1 de diciembre, dentro de las políticas públicas y las campañas publicitarias que se implementaron por senadores, por diputados, ¿no?, que son los que hoy están a cargo del Congreso de la Unión, pues también una de las políticas públicas de este nuevo régimen o esta cuarta transformación, pues es dar frente a lo que viene siendo los problemas de corrupción. Y entonces yo creo que eso lo han detectado muy bien, que existe un gran problema de corrupción en este país, y esa corrupción puede ser de dos tipos, ¿no? La corrupción que está en los altos mandos y, digamos, la corrupción callejera. En el tema de lo que viene siendo una amnistía fiscal, y yo creo que eso no se ha tomado en cuenta, pero en el tema de una amnistía fiscal a los contribuyentes, desde luego que esto apela a combatir directa, frontalmente, ¿no? Y es un golpe, digamos, bajo a la corrupción, el tema precisamente de que esas amnistías son, digamos, una medicina letal para la corrupción, porque hoy sabemos que muchos contribuyentes se viven en estos problemas que los han dejado arrinconados, ¿no?, en el sentido de que no les van a verificar el domicilio. Entonces esa corrupción callejera necesita de aceitarse para que les verifiquen el domicilio, para que digan que el domicilio es correcto, para que los bajen del buró de crédito, para que los quiten de la lista negra, para que no aparezcan en la lista negra, para que los ayuden en que no los encuentren en su domicilio, para que digan que el expediente está por ahí guardado, para que entonces pues esperen a la notificación tal. Entonces, ante tanta corrupción desde el punto de vista, digamos, callejero, ¿no?, la corrupción pues se podría abatir totalmente a través de estos programas de condonación. Los particulares no tendrían que estarse escondiendo para estar pues de alguna manera sobreviviendo, sino con la ley en la mano, con la ley de ingresos y un transitorio en la ley de ingresos, permitiría desde luego que no tendrían que estar atravesándose o escondiéndose de las oficinas de gobierno, sino que permitiría que entraran a la oficina de gobierno solicitando la regularización de todos estos grandes problemas que tenemos. Porque si hacemos un parangón, una analogía entre los problemas de la ley antilavado con los problemas fiscales, pues también en los problemas fiscales tenemos a muchos contribuyentes que no han enviado la contabilidad, a muchos contribuyentes que se quedaron atorados con ese envío de la contabilidad, donde indebidamente la Corte resolvió dándole la constitucionalidad a Microsoft y a la obligación de llevar la contabilidad, porque pues ya México ya había comprado todos esos programas y entonces como que no se veía muy apropiado el hecho de que se declarara inconstitucional todo un sistema tecnificado, todo un sistema informático que le ha de haber costado una fortuna al gobierno mexicano, y que de alguna manera pues en todos esos casos se quedaron todos enfrascados en que no sabemos cómo se tienen que regularizar, a partir de qué momento, en qué fechas, etcétera. Bueno, pues todo esto apela precisamente, todo esto apela a la necesidad de que se establezca un programa de regularización para todos estos contribuyentes, y precisamente pues porque va a ser una forma frontal de terminar con la propia corrupción, con la corrupción callejera y desde luego pues con la corrupción de los altos mandos, porque en la corrupción de los altos mandos pues sabemos y de todos es conocido que también llega hasta ese grado, porque cuando existen leyes extremadamente estrictas es más fácil que se provoque la evasión o la elusión fiscal que cuando existen leyes totalmente flexibles.
flexibles. Pongamos el ejemplo de lo que está pasando hoy en Estados Unidos. En Estados Unidos bajaron la tasa del impuesto sobre la renta para el sector empresarial y bueno, de estar pagando el 30%, hoy están pagando el 20% del impuesto y bueno, pues hoy diga lo que diga su presidente, pues finalmente no les interesa porque el descuento fue formidable y lo que a ellos les interesa pues también es tener una tranquilidad fiscal y qué mejor tranquilidad fiscal que hacerlo así como lo estamos comentando. También tiene que ver entonces esta posición de implementar mecanismos de condonación de adeudos fiscales, pues precisamente porque las políticas públicas de izquierda son las que protegen a los débiles, porque es una forma de combatir a la corrupción, porque si bien pudiéramos decir que se pudieran beneficiar las grandes empresas, bueno, pues si se benefician las grandes empresas también se van a beneficiar las medianas, los pequeños, los microempresarios, aquel contribuyente que tiene una pequeña empresa, una ferretería, una papelería, un pequeño negocio, bueno, pues también se van a beneficiar ellos. De hecho, para la regularización que se dio o la condonación que se dio en 2013, pues no se ha dicho nada de cuántos contribuyentes, no siendo el sector privilegiado del país, también se beneficiaron y en realidad se beneficiaron muchos contribuyentes que no necesariamente fue ese sector, digamos, de las grandes empresas transnacionales. Ahora, si se beneficiaron esas empresas transnacionales, pues el beneficio también fue para México porque finalmente siguen esas empresas transnacionales aquí en México. Ahora, si también las empresas transnacionales se beneficiaron indebidamente, bueno, pues entonces no le corresponde al derecho fiscal ver si se beneficiaron indebidamente, ilícitamente o no. Para eso existe el derecho penal fiscal. Entonces, pues será una carga de la autoridad fiscal decir quién se benefició indebidamente, quién cometió ilícitos y bueno, pues para eso tiene todos los mecanismos suficientes para perseguirlos y de esa forma decir, bueno, pues a través del derecho penal fiscal, estos no pueden ir incluidos en atención a que han cometido delitos, han cometido evasión fiscal, han cometido elusión fiscal, pero no generalizar como desafortunadamente se generalizó y del cual pues desafortunadamente esta nueva administración pues se compró la idea de que solamente se benefician a los más ricos. En realidad se beneficia a una gran cantidad de contribuyentes, a los contribuyentes medianos, a los grandes contribuyentes, a los pequeños, a los microempresarios y todos estos se beneficiarían con estos programas de condonación siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando se implementara pues de alguna manera que no nada más sean descuentos de condonaciones en cuanto a recargos, a multas, a las propias contribuciones. Esto tiene que abarcar más del año 2013 hacia atrás. Esto tiene que abarcar sobre todo 2014 y 2015 si estamos buscando un verdadero cambio, una verdadera cuarta transformación, porque si nosotros lo vemos ahora desde los medianos, los pequeños, ¿no? los microempresarios, todos esos son empresarios mexicanos, son mexicanos que no pretenden salir del país, son mexicanos que aquí viven, que aquí tienen sus familias y que de alguna manera, principalmente, sabemos que los medianos, pequeños y estos empresarios, pues lo que hacen es que básicamente mantienen a toda la planta productiva, a toda la planta de los empleados de toda la nación mexicana y que estos empleados, estos empleos son los más permanentes que en las grandes empresas. Ustedes saben que en una empresa de comida rápida, en un banco, en el sistema financiero en general, ustedes saben que en esas empresas hoy están en un banco, mañana los pasan a otro, después lo pasan a otra sucursal. El que trabaja en un restaurante de comida rápida de hamburguesas, pues ya está vendiendo ahora pizzas, y el que vende pizzas ahora está vendiendo etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, donde existe mayor estabilidad en el empleo, desde luego que es al mediano, al pequeño y al microempresario. Ahí es donde todas las personas forman su vida, forman su perfil, forman su forma de ser, etcétera. Y entonces, pues el proteger a este sector, con estos programas de condonación, es precisamente proteger también pues al sector empresarial y también proteger a los empleados, que son los que más carga, digamos, tienen en este margen de permanencia de los trabajos. El hecho de no implementar un programa de condonación, pues también afectaría tanto al sector empresarial como al sector, desde este punto de vista, al sector laboral. Y entonces,
por esos, digamos que por estas opciones o por estos argumentos que estamos planteando, es que se puede implementar ese programa de condonación. Sin embargo, ese programa de condonación no debe ser únicamente de condonación de multas, de recargos, de pago de contribuciones. Hoy hay una gran cantidad de problemas con la cancelación o la revocación del sello digital, con los domicilios fiscales, con el envío de la contabilidad, con una serie de obligaciones, las listas negras que se han implementado, y bueno, hay una digamos gran gama de contribuyentes que no es porque tengan adeudos fiscales, sino porque tienen este tipo de obligaciones, digamos, administrativas fiscales que no han podido resolver y que desafortunadamente a veces los tribunales lo ven desde muy lejos y no están observando pues esta gran problemática que tenemos al respecto de este tema que tiene que ver precisamente con el programa, pues con estos programas de condonación y esto que se debe de implementar normalmente cada sexenio, cada administración pública. Habría que también considerar que si existe una ley de fomento ciudadano, no una ley que ya se implementó, hay una iniciativa en noviembre de este año, donde lo que se está procurando en esa ley es establecer un lapso, un margen de no revisiones, de no auditorías, de no verificaciones durante un lapso de 6 meses. Entonces, dice la ley que hay que inscribirse en la Secretaría de Economía. Esta ley todavía no está aprobada, está en el Senado. Hay que inscribirse en la Secretaría de Economía. Los que se inscriben bajo protesta, si es verdad que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, se inscriben y entonces a esta lista de contribuyentes pues no les va a llegar una verificación, una revisión, una auditoría, etcétera. Y después se va a hacer una especie de sorteo sobre el 1% de esos contribuyentes. También esa misma ley establece una lista blanca. Entonces, a contrario de lo que existe hoy con la reforma del 2014, que son las listas negras, bueno, pues hoy lo que se pretende también es establecer lista blanca de contribuyentes a los que se les audita, cumplen con sus obligaciones y por lo tanto aparecen en esa lista blanca del Servicio de Administración Tributaria. Bueno, pues el mejor complemento de esa ley es establecer esos programas de condonación, porque finalmente esa ley quedaría coja si no establecemos un programa, digamos, de condonación, vamos a decir así el símil del borrón y cuenta nueva, para que precisamente los particulares pues puedan asumir la responsabilidad de enfrentar este sistema de esta cuarta transformación que tanto se ha pregonado y que de alguna manera pues no es un cambio simplemente de administración, es un cambio fundamental también en las obligaciones de los propios contribuyentes, también en las obligaciones de la propia autoridad, y es una carga del Estado pues el establecer este tipo de regulaciones. ¿Qué sucedería, ¿Qué sucedería si no aparece en la ley de ingresos? Bueno, digamos que tampoco está todo perdido. Podría ser a través de un decreto del presidente. El artículo 39 del Código Fiscal, en sus fracciones 1 y 2, permite también que a través de decretos se pueda eximir de establecer facilidades administrativas, se puede eximir del pago de contribuciones, se puedan condonar contribuciones, etcétera. Y bueno, pues también a través de un decreto, pues el Ejecutivo podría implementar estas medidas que no es que sean necesarias para el Estado, en realidad son urgentes para la población, y que bueno, hoy desafortunadamente habría que analizar también si la ley de ingresos y el presupuesto de egresos es una fecha apropiada presentarlo el 15 de diciembre, porque después del 15 de diciembre prácticamente la actividad económica se cae, sobre todo pues la participación en las cámaras empresariales, de los sindicatos de trabajadores, etcétera, y entonces queda a criterio pues de unos pocos, ¿no?, el tema de poder hacer alguna opinión al respecto, y que finalmente pues todo esto pasa a veces inadvertido, y cuando vemos ya estamos a día 1, ya estamos a 2 de enero y pues ya están cumpliendo, o ya se tienen que cumplir obligaciones que de alguna manera pues nadie las vio en esta segunda quincena de diciembre, porque finalmente estamos en otras actividades que no son estas que al final repercuten no nada más en los primeros días de enero, sino van a repercutir en todo el ejercicio fiscal, de tal forma que si se implementó esta ley para pues de alguna manera esta iniciativa que se presentó en el Senado para de alguna forma pues darle la autenticidad, la veracidad, de la credibilidad a los ciudadanos, pues yo creo que el complemento sería ese programa de condonación, que lo mejor sería que entrara en la ley de ingresos, porque sería una participación a través del Congreso de este tipo de programas, pero también sería importante que si no aparece por alguna razón por los legisladores que no
no hayan considerado este alcance, bueno, pues entonces pudiera aparecer también por un decreto presidencial. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si no aparece ni en una ley ni en un decreto estas facilidades administrativas? Bueno, pues dijimos al principio que históricamente esto inició desde 1994, 95, ¿no? Hubo un programa también anterior con el problema del terremoto en México en el 86, ¿no? Entonces también ahí hubo un programa también de quitas y regularizaciones, porque saben ustedes que en ese trágico terremoto del 86, de septiembre de 86, 19 de septiembre, pues también se cayó las oficinas del Tribunal Fiscal, entonces hubo problemas ahí de lo que hoy es el Tribunal de Justicia Administrativa. Pues en el 86 cayó las oficinas, se perdieron muchos expedientes, archivos, y también se estableció por ahí un programa de condonación, cuando la estructura del Tribunal Fiscal en ese tiempo era totalmente distinta a la que hoy conocemos. Y bueno, pues atendiendo precisamente a todos estos hechos históricos y sobre todo principalmente a este cambio de régimen, pues pudiéramos decir que ante la ausencia de una ley con esos transitorios o bien de un decreto, pues podría darse lo que pues ya la Corte nos abrió la puerta, que es precisamente presentar estos amparos, estos juicios de amparo en términos de los artículos 25 y 26 de la Constitución. Sabemos que los artículos 25 y 26 pues hablan de la Rectoría Económica del Estado, y el Estado, la Federación, pues tiene que proveer de todas las disposiciones, regulaciones, principios políticos o políticas públicas, leyes, pues precisamente para una adecuada rectoría económica del Estado. Los programas de condonación van encaminados a eso. Entonces, ante la ausencia de estas regulaciones, pues esto abriría la puerta para que se promovieran amparos por los contribuyentes, atendiendo a la ausencia de esta legislación. Esto atendiendo a qué antecedente. Bueno, sabemos que el juicio de amparo no procedía hasta antes del 15 de noviembre de 2017, no procedía el juicio de amparo contra ausencias legislativas, contra omisiones legislativas, ya sea omisiones legislativas o omisiones reglamentarias. Bueno, digamos que el cambio se dio del 15 de noviembre, ¿no? Y así como que haciendo un parangón, pues hablamos del 15 de noviembre de 2017, el juicio de amparo antes de esa fecha y el juicio de amparo después de esa fecha, porque la Corte resolvió el primer juicio de amparo donde obligó a la Cámara de Diputados a implementar, y de senadores desde luego, a implementar una ley presupuestaria electoral, y pues en un juicio de amparo promovido por un particular. Entonces el asunto es que hoy ya existe ese criterio por parte de la Suprema Corte, lo cual es un avance y un paso fundamental en la administración de justicia, en el acceso a la administración de justicia, en la posibilidad de que los medios de defensa sean efectivos, ¿no? y que permitan una justicia plena. Bueno, pues entonces hoy podría darse, con este antecedente que estamos platicando, hoy podría darse precisamente la posibilidad de que todas estas omisiones que estamos comentando pues pueden ser materia de un juicio de amparo en caso de que fuera necesario. Esperemos que no lo sea. Por eso hoy en Estrategia Intelectual, de quien les agradezco la oportunidad, pues estamos haciendo mención de este tema tan fundamental, tan importante en el país, que desafortunadamente nos toca en tiempos pues de los últimos días del año, donde muchos estamos pues pensando en otras cosas y no en esto que generará pues problemas si es que no tenemos esta disposición. Nos vamos a permitir obsequiar este libro de Entre Depredación e Indiferencia por parte de Estrategia Intelectual, al que conteste en un WhatsApp de la cabina, que es el 2221 23 47 55, 22 21 23 47 55, y pues la pregunta sería, claro, respondiendo, el primero que responda la pregunta, aunque no estén aquí en Puebla, se les lleva por correo, por mensajería. Habría que contestar la pregunta y se contestaría en el WhatsApp de la cabina, que es el 22 21 23 47 55, y la pregunta es: indique usted alguna de las razones que hemos platicado, indique usted alguna de las razones por las cuales procedería a la condonación de los adeudos fiscales, ¿no? Con la respuesta que se dé de la pregunta indique usted alguna de las razones por las cuales procedería, de las que comentamos desde luego, por las cuales procedería o es viable la condonación, un programa de condonación de quitas a adeudos fiscales, ¿no? Y si nos hacen favor de mandar ese mensaje
ya en la cabina se organizarán para obsequiarles este libro que es el de Entre depredación e indiferencia de un servidor y que hace precisamente mención de este problema, ¿no? Hoy muchos estamos en la indiferencia de la condonación de los adeudos fiscales y otros andan en la depredación de otras cosas, pero no se preocupan desafortunadamente por esta situación. 15 de diciembre se presentó la iniciativa sin ese programa de condonación y resulta que el 16 de diciembre de 1773, paradójicamente, el 16 de diciembre hay un hecho histórico en lo que hoy conocemos como Estados Unidos o como la Unión Americana, porque empezaron los problemas de lo que todos conocemos en el derecho fiscal, digamos, histórico, donde empezaron los problemas o se agudizaron, digamos, los problemas del té en Estados Unidos, las importaciones y exportaciones del té controladas por Inglaterra, pues llegó un momento en que los estados de la Unión Americana se les castigó con el tema de los impuestos del té y eso dio como consecuencia este hecho histórico del 16 de diciembre de 1773, pues dio como hecho histórico pues la independencia de Estados Unidos, que hoy afortunado o desafortunadamente es el país más poderoso del planeta y que bueno, pues esto representa que siempre todos los problemas tributarios no son cualquier cosa, no están en segundo término, no es una cuestión que podamos dejar aislada. Los asuntos que tienen que ver con cuestiones tributarias son fundamentales, ¿no? Al grado de que un problema tributario representó la independencia del país más poderoso. Por lo tanto, estos temas no los podemos dejar en segundo plano, al contrario, deben de ser puntuales y bueno, pues esta es la propuesta en relación con este término de implementar estos programas de condonación. Nuevamente agradezco a Estrategia Intelectual este espacio que nos abrió para hacer mención de este tema. Muchas gracias, muy buenos días, feliz Navidad y feliz año. Muchas gracias.